El siguiente episodio aborda temas delicados. Se recomienda discreción al espectador. Alexis Patterson siempre irradiaba energía positiva y era una joven educada de Milwaukee, Wisconsin. Sin embargo, sus habilidades sociales y liderazgo se truncaron por una desaparición sin resolver en la primavera de 2002, dejando impactados a su familia en la calle 49 y a todo Washington Heights. Buscando respuestas en un mar de misterios que nos ahogó a todos en la duda. Buscando ofrecer un razonamiento más sólido, basado en evidencia y análisis situacional. Este es un examen sobre el secuestro de Alexis Patterson en el sureste de Wisconsin, Estados Unidos, y la búsqueda durante décadas para hallar a la niña que desapareció en un instante entre otros niños. Esto es Detective de Casos Sin Resolver. El 4 de abril de 1995, en el vecindario de Washington Heights, en Milwaukee, Wisconsin. Alexis Patterson es hijo de Ayanna Patterson y Kenya Campbell. Desde pequeña, sus padres optaron por llamarla Lexi, en vez de su primer nombre del acta de nacimiento. El apodo permaneció y luego adoptó otro de amigos de la familia, llamándose Pay. Cuando Alexis todavía era una niña pequeña, su vida en casa cambió. Su madre, Ayanna, se separó de su expareja, Kenya Campbell. Lexi y Ayanna pasaron mucho tiempo juntas tras este incidente, fortaleciendo su vínculo inseparable de madre e hija. Con el tiempo, Ayanna conoció a Lerón Burgess, también de Wisconsin, y se casaron cerca del cambio de milenio. Alexis creció y pronto mostró una personalidad vivaz y enérgica. Siempre dispuesta a conversar con quien la escuchara, era muy habladora. Tampoco era tímida en público, aceptaba a los extraños, pero nunca hasta un grado peligroso. En otras palabras, todos solían decir que Alexis era una niña encantadora para estar cerca, y muchas personas, tanto de su edad como mayores, disfrutaban de su compañía. Una maestra de Head Start, donde Alexis estudió, Benedicta Graves, contó al Milwaukee Journal Sentinel: todos querían sentarse con ella. Siempre tenía una sonrisa hermosa para todos. No es de sorprender que Alexis fuera un faro de luz y esperanza en su comunidad unida de Washington Heights. A finales de 2001, Alexis recibió a una nueva hermanita cuando Ayanna, ahora casada con Laron, tuvo otra niña. Fue muy desalentador cuando, poco después, las bendiciones y consecuencias positivas en la vida de Lexi se volvieron negatividad y decepción. Aunque Alexis no fue cercana a su padre biológico, Kenya Campbell, sus problemas legales también la afectaron. Específicamente los problemas legales relacionados con un delito menor de agresión. En enero de 2002, Kenya Campbell fue arrestado y acusado del delito menor mencionado y de otro por evadir la fianza. Pasaron un par de meses y Kenya fue arrestado nuevamente, esta vez por conducir con una licencia revocada en más de una ocasión. Unos meses después, el 1 de mayo de 2001, Kenya fue acusado además en una demanda civil presentada por la ciudad de Milwaukee, solicitando que Kenya pagara una cuota de daños de $1,500 por un vehículo accidentado, separado del auto personal de Kenya. No está confirmado por múltiples fuentes si Kenya pagó una fianza de $100 para salir de la cárcel después del arresto por el cargo de operación negligente, o si estuvo en prisión hasta su liberación el 6 de mayo de 2002 según las autoridades. Sin embargo, este momento es información absolutamente crucial, porque en el giro más trágico de todos, Alexis Patterson fue secuestrada en la propiedad de su escuela primaria la mañana del martes 3 de mayo de 2002. Ahora revisemos la cronología de los eventos que llevaron a la desaparición de Lexi. A mediados de abril de 2002, unas 6 semanas antes de la desaparición de Alexis, su escuela primaria, que en ese entonces se llamaba Escuela High Mount Boulevard, recibe una serie de cartas escritas por alguien que advierte a la escuela sobre un hombre desconocido que intentó secuestrar a un niño cerca del campus.
Los investigadores buscan a este hombre vigilando el flujo peatonal en Highmount Boulevard, pero las cartas revelan poco. Una semana después, a finales de abril de 2002, un maestro de Highmount Boulevard vio a una mujer desconocida hablando con Alexis detrás de la escuela. La maestra no interrumpe, pero lo informa a su jefe y a la madre de Alexis, Ayanna. Esa noche o al día siguiente, Ayanna habla con Alexis sobre los peligros de tratar con desconocidos. Alexis parece receptiva a la charla en el momento, pero rápidamente desobedece las órdenes de su madre. 2 días después de que la maestra ve por primera vez a Alexis con la mujer no identificada, vuelve a encontrar a Alexis platicando con la misma persona detrás de la escuela. La maestra vuelve a hablar en privado con Ayanna, quien se preocupa más por el extraño comportamiento de su hija. Avancemos en el tiempo. 7 días después, el lunes 2 de mayo de 2002, Alexis hace un mandado con su madre y ambas van a la tienda. Ayanna permite que Alexis elija un dulce para compartir con su clase y Lexi selecciona pastelitos para sus amigos al día siguiente. El martes 3 de mayo de 2002, Alexis se despierta como siempre, se prepara para clases y desayuna en la cocina. No mucho después, Ayanna Patterson entra en la habitación. Le pregunta a su hija sobre su tarea y descubre. Alexis nunca había terminado las tareas de la noche anterior, aunque Ayanna le había pedido que lo hiciera. A Alexis le prohíben llevar pastelitos a clase como castigo. Alexis se frustra con su madre, pero igual asiste a la escuela de mala gana. A las 8 de la mañana, Alexis sale de su casa con su padrastro Laurent Bourgois, cerca de la avenida West Garfield y calle Norte 49, la escuela Highmount Boulevard, en 4291, avenida West Garfield, queda a una cuadra de la casa de Lexi, y ella y Laron llegan al campus en solo unos minutos. Laron acompaña a Alexis al cruce principal frente a la escuela y la ve cruzar hacia el patio de juegos, donde a veces pasaba el rato antes de clases. Laron echa un último vistazo a su hijastra antes de darse la vuelta y regresar a su casa. Esta fue la última vez confirmada que vieron a Alexis Patterson. Pocos minutos después, varios estudiantes de Highmount recuerdan ver a Alexis sola en el patio, molesta y llorando. Esta información se comparte hasta entrevistas posteriores de la policía. Durante el 3 de mayo, Alexis no se presenta en ninguna de sus clases durante el recreo ni en el almuerzo. Sin embargo, simplemente se le marca con una ausencia injustificada. Los maestros siguen dando clases. A las 2:55 p.m., Alexis no vuelve de la escuela y su madre, Ayanna, sospecha de inmediato. Son solo 242 pasos desde la puerta de su casa hasta la entrada de Highmount Boulevard, y Alexis no tenía ninguna cita después de la escuela. Ayanna queda impactada por la noticia al principio, sin tener idea de por qué su hija no habría asistido a clase. Poco después, a las 3 de la tarde, Ayanna nota que algo anda mal y corre hacia el edificio de la escuela. Unos minutos después, Ayanna logra encontrar a los administradores de la escuela, quienes le dicen eso. Según la maestra de Lexi, la niña de 7 años no asistió a ninguna clase en todo el día. Ayanna se pregunta por qué nadie del personal le avisó sobre la ausencia de su hija. Alexis tenía asistencia perfecta y 10 en todas las materias, por lo que su ausencia sería notoria. Cuando no se encuentran rastros de Alexis en la escuela, Ayanna entonces va a la casa de su abuela, que también está cerca de Highmount Boulevard. Ella tampoco supo de Alexis ese día, así que Ayanna decide contactar a la policía. Minutos después de las 3 de la tarde, Ayanna llama a las autoridades locales para reportar la desaparición de Alexis Patterson. En menos de una hora, la policía de Milwaukee llega a la casa de los Patterson y busca en la zona, incluyendo la escuela. Al principio, tanto los investigadores como los propios padres de Lexi creían que se trataba de una niña fugitiva. Ayanna y Laron creen que esto era posible, ya que Alexis salió de la casa frustrada por no terminar su tarea y por el tema del cupcake. La búsqueda inicial se organizó por cuadrantes, enfocándose primero en todos los vecindarios del noroeste en el área metropolitana de Milwaukee.
La búsqueda se enfocó en West Vine Street, North 60th Street, North 16th Street y casas desocupadas cerca de High Mount Boulevard, sin hallar nada de valor. El miércoles 4 de mayo de 2002, las autoridades colocaron un puesto de mando móvil afuera de la casa de los Patterson en la calle 49. Unos días después, Arturo Jones, jefe de policía de Milwaukee, informa a los reporteros que aún piensan que Alexis se fugó por la discusión ocurrida la mañana de su desaparición. En las semanas siguientes, la policía usa equipos de buceo para explorar a fondo la laguna cercana. Mientras tanto, en tierra, las fuerzas del orden utilizan varios botes, vehículos, motocicletas, helicópteros e incluso jinetes a caballo para peinar las calles y los bosques de las áreas circundantes de Wisconsin. Cientos de voluntarios de Milwaukee y áreas cercanas ayudan en la búsqueda y rescate, especialmente en callejones ocultos y parques públicos. La situación cambia el 14 de mayo de 2002, cuando la policía de Milwaukee reevalúa el caso de Lexi como menor en peligro bajo circunstancias sospechosas. En el primer mes, los detectives entrevistan a compañeros de Alexis, quienes conocían sus rutinas y actividades escolares. Entrevistan a los niños esperando que alguno recuerde algo o a alguien en particular. La mañana de la desaparición, varios estudiantes le dicen a la policía que notaron una camioneta roja estacionada cerca de su escuela durante la semana previa al martes 3 de mayo. Después de que Alexis desapareció, la camioneta también desapareció y no ha vuelto a verse. Desafortunadamente, las autoridades no han podido localizar una camioneta de ese color en los vecindarios y pueblos cercanos, y el vehículo nunca ha sido identificado. Ayanna y Laron son interrogados por la policía, pero ambos padres mantienen su inocencia. Kenya Campbell, el padre biológico de Lexi, estuvo en la cárcel hasta el 6 de mayo, según la policía de Memphis, por lo que nunca fue interrogado completamente como sospechoso o persona de interés. Durante meses, no hubo información creíble hasta agosto de 2002, cuando un informante anónimo llamó a un estudio de televisión local. El cuerpo de una niña fue arrojado al río Milwaukee, cerca del parque Esterbrook. Días después, la policía de Milwaukee envió buzos a buscar en la parte alta del río, pero no hallaron restos humanos. Los detectives entonces recurren a los registros de delincuentes sexuales y a personas que recientemente han salido en libertad condicional o bajo palabra, pero nuevamente no encuentran ni una pizca de evidencia. En la primavera de 2003, después de que no se hayan encontrado nuevas pistas en la búsqueda de Alexis, Laron Bourgeois enfrenta una prueba de polígrafo oficial del Departamento de Policía de Memphis por la desaparición. Después se informa que Laron falló la prueba de polígrafo, aunque no se revelan las preguntas y estos exámenes suelen ser poco fiables. Ayanna también se presenta y anuncia que está en proceso de finalizar su divorcio de Laron, quien recientemente ha sido descrito como abusivo y amenazante. Durante los siguientes años y después, tanto el padre biológico de Lexi como su padrastro entran y salen de prisión por varios delitos. Uno en particular, en 2013, es cuando Kenya es arrestado por golpear a su nueva hija de 8 meses. Hasta hoy, las autoridades han entrevistado a casi 100 personas y revisado más de 12,000 documentos, incluidos archivos de evidencia y notas. Sin embargo, aún no logran encontrar a Alexis ni explicar las circunstancias de su desaparición sospechosa. Al observar el panorama general del caso de Alexis Patterson, podría parecer una desaparición sencilla, siendo el secuestro la explicación más probable. Sin embargo, cuando profundizas en los detalles del expediente del caso y en la investigación misma, hay señales de que no todo es lo que parece. Hay un fuerte conflicto de intereses por los roles de la policía y su vínculo con el padrastro de Lexi, Laurent Bourgeois. La situación se remonta hasta el 28 de octubre de 1994, cuando Laurent estuvo involucrado en un robo bancario a gran escala que salió mal en el área metropolitana de Milwaukee. Durante el robo, Laurent fue el conductor de escape, estacionado afuera del banco en WB Capital Drive. Mientras tanto, su compañero, Booker T. Shipp,
llevó a cabo el robo real cuando Shipp salía del banco y se dirigía a las calles. Las fuerzas del orden respondieron a la alarma del banco tras las interrupciones de Shipp. El patrullero Ronald Hedbenny del Departamento de Policía de Glendale, Wisconsin, contactó a Shipp e inició una breve persecución a pie. Mientras Shipp huía, disparó varias veces al oficial Hedbenny, aunque este tenía chaleco protector. Hedbenny recibió varios disparos en el cuello de Shipp y murió camino al hospital. Shipp logró evadir el arresto a pie y llegó al punto de encuentro con Laron, quien los llevó a un lugar seguro. Pero ambos hombres no evitarían ser capturados. Meses después, Shipp fue arrestado por otro intento de robo a mano armada, y Laron también fue detenido. Los fiscales terminaron llegando a un acuerdo con Laron, quien recibió inmunidad si testificaba en contra del propio tirador, Booker Shipp. Así que, mientras el hombre responsable de matar al oficial de policía fue encarcelado, su cómplice no lo estuvo. Laron ayudó a las autoridades a arrestar a su objetivo principal. Pero eso no significa que todo el departamento de policía de Milwaukee y agencias cercanas no vieran a Laron con desdén. Pasemos a los inicios de la investigación para hallar a Alexis Patterson. Ayanna y Laron fueron entrevistados por separado por la policía de Milwaukee y sometidos a pruebas de polígrafo, además del interrogatorio. Todos sabemos que las pruebas de polígrafo no son admisibles en un tribunal de justicia, pero son ampliamente utilizadas por las fuerzas del orden al realizar investigaciones criminales u otros casos de alto perfil, como niños desaparecidos o fugitivos. Los resultados de estas dos pruebas de polígrafo son donde realmente comienzan las sospechas de que algo podría estar mal en el corazón del Departamento de Policía de Milwaukee. Al inicio, los resultados de las pruebas de polígrafo no se revelan al público ni a Ayanna y Laron. No era ilegal retener los resultados, y a veces los detectives temen que los resultados puedan obstaculizar sus investigaciones si las personas de interés reciben la información. Esta vez, los resultados se trataron diferente tras retener los datos primero. La policía de Milwaukee filtró los resultados de la prueba y anunció a los medios que Ayanna aprobó el polígrafo. Su esposo, Laron, falló en ese momento y negó de inmediato el informe de los medios. Él afirmó que nunca le informaron los resultados, pero estaba seguro de no tener relación con la desaparición de su hijastra. Mientras Laron luchaba por probar su inocencia, aunque vivía en un país que presume la obligación moral de inocente hasta ser demostrado culpable. La policía de Memphis, al contactar a los medios, causó el daño previsto a Laron. Era considerado un fuerte sospechoso por el público, en parte por rumores de que falló el polígrafo y por el enfoque en su historial criminal y arrestos. Ni Ayanna se libró del impacto negativo de la filtración. En 2016, ella perdió la fe tanto en el Departamento de Policía Metropolitana como en el FBI cuando ambas organizaciones usaron los resultados desconocidos de las pruebas en su contra, cuando creyó tener pruebas suficientes del paradero de su hija. Aunque la liga dijo que Ayanna aprobó, los encargados de sus registros no confirmaron ni negaron los resultados reales del polígrafo de hace 15 años, aunque la situación no implica que la policía sea culpable de la desaparición de Alexis. Parece que filtrar los resultados del polígrafo de Laron y menospreciar a Ayanna fue una indirecta sobre los problemas previos de Laron. Con la ley y la muerte del oficial Hedbenny, debemos dejar claro que este comportamiento es reprobable. Sí, Laron fue cómplice de homicidio. Eso no significa que debas herir a una madre que sufre por su hijo perdido, ya que también dañas al hijo. Ningún niño merece eso, sin importar lo que haya hecho su padrastro. La situación de Laron Bourgeois en el caso ahora es mayormente irrelevante. Ayanna y Laron se divorciaron en 2005. Laron estuvo en prisión varias veces y falleció por sobredosis en 2021. Cabe señalar que él mantuvo firmemente su inocencia en el caso de Alexis Patterson hasta el día en que murió. Aunque tenía historial delictivo, nunca lo hizo. Ningún crimen de Laron involucró secuestro ni poner en peligro a menores, así que esto no afectó su consideración como sospechoso.
Los robos a bancos y los cargos por drogas no excluyen el secuestro y asesinato de un niño. Punto final. También pone una gran diana en la espalda de la policía de Milwaukee. ¿Cómo confiar en ellos si han conspirado contra Ayanna y Lerone ante la opinión pública? Los encargados de la investigación de Alexis Patterson admitieron después que debieron manejar la prueba inicial del polígrafo con mayor humildad. Pero eso no quita que sus acciones inmaduras pudieron permitir que los culpables evadieran la detección y escaparan. Es crucial responsabilizar a las fuerzas del orden cuando hay conflictos de interés en casos como este. Y ese solo punto podría tener el mayor impacto general en la investigación. Al final, nos hace hacernos la gran pregunta: ¿en qué más estaba involucrado el Departamento de Policía de Milwaukee? Esperemos que esa verdad salga a la luz. Ahora pasemos a las teorías más destacadas que rodean la desaparición de Lexi. A diferencia de Laurent, cuyo pasado no mostraba señales de haber dañado a su hijo o a otros, la otra figura paterna en la vida de Alexis Patterson sí tenía antecedentes. Algunos apuntan a Kenya Campbell, padre biológico de Alexis, como posible sospechoso, debido a un incidente en 2013 en el que Kenya fue arrestado por supuestamente golpear a su hija de 8 meses, como se mencionó anteriormente. Específicamente, Kenya fue acusado de 3 cargos de abuso infantil grave y un cargo de negligencia infantil. El incidente inició el 22 de noviembre de 2013, cuando Kenya despertó a su madre a las 5 para decirle que la bebé se cayó del sofá y se lastimó. Al principio, la bebé solo tenía el labio partido. Sin embargo, cuando Kenya fue a trabajar y su madre cuidó a la niña, se descubrieron más cosas. La madre de Kenya detectó más problemas físicos en la bebé y la llevó a un hospital infantil en Wisconsin. Después de realizarle una tomografía computarizada rápida y otras pruebas, se descubrió que la bebé en realidad había sufrido un traumatismo en la cabeza, una mandíbula rota, costillas fracturadas y el hígado lacerado. Como resultado, tenía sangre en las glándulas suprarrenales y muchos moretones por todo el cuerpo. Cuando los médicos informaron a la madre de Kenya que las lesiones eran signos de abuso infantil, las autoridades la entrevistaron de inmediato. Ella dijo a la policía que oyó al bebé llorar tras caer del sofá, pero luego afirmó que fue después de que Kenya ya se había ido a trabajar. Kenya declaró a las autoridades que su hija no tenía lesiones cuando la recogió a las 3 de la tarde del día anterior. Como él era el único encargado de cuidarla hasta la mañana, seguía siendo responsable. Finalmente, Kenya fue arrestado. Sin embargo, él se declaró inocente de los 4 cargos. Al hacerse pública la situación, muchos comenzaron a ver a Kenya con sospecha, cuestionando si sus conductas abusivas tienen origen en su primogénita y su posible desaparición. Estos sentimientos surgen de la incertidumbre por el tiempo que Kenya estuvo en la cárcel del condado en mayo de 2002, tras ser acusada de operar negligentemente un vehículo motorizado. No se pudo determinar si Kenya fue liberado el 1 o el 6 de mayo, detalle crucial, ya que Alexis desapareció el 2 de mayo. El Departamento de Policía de Milwaukee aclaró que Kenya Campbell no fue liberado de la cárcel hasta el 6 de mayo, por lo que no pudo estar involucrado en la desaparición de Lexi. La policía afirmó que Kenya fue comunicativo y cooperativo tras sus procesos penales. Así que, aunque su comportamiento posterior con respecto a su otra hija pequeña es reprobable, su coartada lo exime de cualquier implicación en el caso en cuestión. Tras descartar a Laurent Bourgeois y Kenya Campbell, la policía tenía pocas opciones para buscar sospechosos. Otro incidente ocurrió cuando una estación de noticias local de Milwaukee recibió una llamada anónima. La persona que llamó, presuntamente un hombre mayor, dijo a la estación de televisión que tenía buena información. Los restos de Alexis fueron desechados en las cercanías del parque Esterbrook, en el fondo del río Milwaukee. Antes de obtener información del que llamó o contactar a las autoridades para rastrear, el informante anónimo colgó y no se supo más de él. Las autoridades tuvieron que inspeccionar el parque Esterbrook y rastrear el lecho del río Milwaukee con equipos de buceo tras un par de días.
El Departamento de Policía de Milwaukee dedicó horas a la búsqueda sin encontrar nada, volviendo irrelevante al que llamó, pero algo en esa llamada sigue inquietándonos. Aunque lo más probable es que no haya sido más que una broma de mal gusto, hay una parte de cualquier persona sensata que se pregunta si quien llamó podría haber sido el autor del crimen, jugando con las autoridades y burlándose para desviarlas del camino correcto. ¿Fue una artimaña del autor para ganar tiempo y huir de Milwaukee? ¿El hombre al teléfono es quien secuestró a Alexis Patterson? Podrías preguntarte, ¿el hombre que llamó a la estación de noticias podría estar relacionado con el prisionero de la investigación? 1 o 2 años después, la situación ocurrió en 2004 o 2005, ya que los informes no aclaran el año exacto. Esto ocurrió cuando un prisionero de una institución cercana en Wisconsin informó que los restos de Alexis Patterson fueron llevados al sur de Estados Unidos y enterrados cerca de una gran ciudad. Los detectives siguieron rápidamente la pista hasta una casa abandonada en Baton Rouge, Luisiana. No se halló nada relevante en la estructura ni en el suelo alrededor de la casa. La información del prisionero fue un callejón sin salida. Es válido preguntarse si el prisionero es la misma persona que llamó a las noticias locales un par de años antes, con una pista igualmente engañosa. Cabe destacar que este tipo de llamadas falsas ocurren en investigaciones de casos sin resolver, sobre todo de personas desaparecidas. Este caso no tuvo la cobertura ni atención pública que otros casos de personas desaparecidas suelen recibir. Ocurrió casi al mismo tiempo que la desaparición de Elizabeth Smart en Salt Lake City, Utah, en junio de 2002. Por lo tanto, no es descabellado pensar que el mismo bromista se obsesionara con este caso poco conocido y jugara con los investigadores, en varios aspectos. La otra figura relevante en el caso, aún poco analizada por el público, es la mujer no identificada vista hablando con Alexis detrás de la escuela semanas antes de su desaparición. También está el hombre que, según se informa, intentó secuestrar a un niño en el campus de High Mount Boulevard a principios de ese mismo mes. No tenemos nueva información sobre estas personas de interés, pero esperamos que el Departamento de Policía de Memphis ya las haya localizado y descartado del caso. Si tienes información sobre quién habló con Alexis detrás del edificio de High Mount Boulevard en la primavera de 2002 o sobre el responsable del supuesto secuestro, 6 semanas antes de que Alexis desapareciera, ahora sería el momento de presentarte. La persona de interés restante en el caso de Alexis Patterson es la más fascinante. Algunas personas, incluida la propia Ayanna Patterson, creen que han encontrado a su hija desaparecida en el pequeño y tranquilo suburbio de Bryan, Ohio. La situación ocurrió en el verano de 2016, cuando un reportero fue a la casa de Ayanna Patterson y le mostró una foto de una mujer llamada Lisa de Bryan, Ohio, un pequeño pueblo en el noroeste del estado. Lisa se parecía mucho a las fotos de la hija desaparecida de Ayanna, y tanto el reportero como su exesposo lo notaron. Joshua Miller creyó que ella podría ser Alexis Patterson con otra identidad, sin saberlo. Lisa no recordaba su vida antes de los 10 años y no tenía acta de nacimiento ni documentos que acreditaran su origen. Lisa y Josh se conocieron en 2009 y pronto tuvieron un hijo juntos. Lisa ya tenía un hijo de antes, pero la familia empezó con muchas promesas. El matrimonio terminó rápido y en 2013 se divorciaron tras 4 años. Pero esa no fue el final de su historia. Al ver fotos de Alexis a los 17 años, Josué notó un gran parecido con su exesposa y comenzó a investigar por su cuenta. Él y Lisa estaban en una batalla por la custodia de su hijo, pero eso no detuvo a Josué de investigar más. Comentó sobre las inconsistencias en la crianza de Lisa, como mencionamos antes respecto a lo que ella le contó al conocerse. Nació el día de San Valentín en Centroamérica. Fue abandonada por su padre biológico y llevada a Estados Unidos y después a California por su madre y padrastro, hace 12 años en los 2000. Sin embargo, Josué no podía dejar de pensar en el hecho de que Lisa tenía una marca de nacimiento similar a la de Alexis en exactamente el mismo lugar de sus cuerpos, además de varios otros detalles coincidentes. Las similitudes eran tan grandes que Josué decidió presentar su teoría a su exesposa para un análisis más profundo.
Lisa se sorprendió, pero reaccionó con empatía hacia Ayanna y los Patterson y aceptó hacerse una prueba de ADN por las autoridades. Mientras tanto, Lisa investigó más sobre su ascendencia. Logró determinar su lugar de nacimiento en Centroamérica y solicitó un nuevo acta de nacimiento de su país de origen. La fecha en el nuevo documento indicaba que nació en 1988, 7 años antes que Alexis. Si es un acta de nacimiento legítima, eso haría que Lisa sea simplemente una doble asombrosa. También tiene sentido al considerar a los hijos de Lisa. Su primogénito era demasiado mayor para que Alexis lo hubiera tenido, a menos que hubiera dado a luz extremadamente joven, algo poco común hoy en día. Lisa, Josh y Ayanna esperaron pacientemente los resultados de la prueba de ADN. La senadora de Wisconsin, Lena Taylor, firme defensora de Ayanna Patterson, también creía que Lisa se parecía mucho a Alexis. Organizó que un ayudante del sheriff en Bryan, Ohio, tomara una muestra de ADN de Lisa y la enviara al Departamento de Policía de Milwaukee por FedEx. La muestra fue enviada al Laboratorio Criminalístico Estatal en Wisconsin por la Policía de Milwaukee y finalmente llegaron los resultados. Al comparar la secuenciación de Lisa con la de Ayanna Patterson, vieron que las muestras de ADN no coincidían. Ayanna no podía creer la noticia. Mencionó las similitudes corporales y las marcas de nacimiento entre Lisa y Alexis. Los lunares cerca del ojo izquierdo, los bultos en los meñiques y las cicatrices bajo el ojo derecho eran demasiado para ignorar. Ayanna sentía que las muestras de ADN debieron haber sido manipuladas, ya sea intencionalmente o por accidente, y luchó para que se realizaran nuevas pruebas. Contrató a un investigador privado y volvió al Departamento de Policía de Milwaukee para pedir una muestra de ADN oficial de Lisa, sin todos los intermediarios involucrados. En un giro inquietante, el Departamento de Policía de Milwaukee dijo que no. Y llegaron al punto de decirle a Ayanna que solo volverían a hacerle la prueba a Lisa si Ayanna aceptaba someterse a una segunda prueba de polígrafo. Además de pedirle que contara lo que pasó la mañana del 2 de mayo, insinuando que Ayanna mentía desde el inicio. Esta interacción solo molestó más a Ayanna, ya que no entendía por qué. Fue necesario un segundo polígrafo si el primero, realizado 15 años antes, resultó aprobado. Enojada, Ayanna se arriesgó con el FBI, pero el FBI dijo exactamente lo mismo. Necesita más pruebas de polígrafo antes de aprobar la ayuda federal con los hisopos de ADN. Ayanna volvió a rechazar una segunda prueba, declarando que no se sometería a más exámenes, a menos que le entregaran los resultados específicos de la primera. Las agencias locales y federales negaron la solicitud. Desde entonces, Ayanna dejó de buscar a Lisa para enfocarse en hallar a su hija, aún desaparecida. Pero en su corazón siente que la mujer de Bryan, Ohio, probablemente sea Alexis Patterson. Sin embargo, la búsqueda continúa. El caso de Alexis no es una investigación sencilla, ni tiene sospechosos claros o respuestas obvias. Creemos que Alexis casi seguro no se fue voluntariamente. Fue secuestrada en contra de su voluntad y llevada a algún lugar lejos de donde pudiera ser encontrada fácilmente. Quizá estaba triste o frustrada porque su mamá no la dejó llevar pastelitos a la escuela. Eso no es lo suficientemente grave como para que una niña sin antecedentes de escaparse o patrones de mal comportamiento se vaya por su propia voluntad. También creemos que ni Ayanna ni sus exesposos estuvieron involucrados en la desaparición de Lexi. De hecho, parece que las 3 personas recibieron una cantidad injusta de críticas públicas y legales debido a sus antecedentes penales o su crianza. Ayanna ha dicho abiertamente que siente que su familia no fue tratada igual que la de Elizabeth Smarts cuando su caso se hizo conocido mundialmente. Al mismo tiempo, considera que su infancia en los barrios más pobres de Milwaukee, con padres adictos y parejas con problemas legales, provocó los enfrentamientos con el Departamento de Policía de Milwaukee y los encargados de la investigación. Tampoco podemos evitar estar de acuerdo. Después de revisar el caso, hay más información sobre la historia familiar de los Patterson y las vidas de Kenya, Campbell y Lorraine Bourgeois que sobre la búsqueda real de Alexis. No tenemos datos sobre personas de interés fuera de su padre y su padrastro. No sabemos a quién ha descartado el Departamento de Policía de Milwaukee o a quién están investigando.
No hay sospechosos, pistas ni detalles adicionales sobre la camioneta roja, que era clave en la investigación inicial. El público debió recibir los retratos hablados de la mujer vista con Alexis antes de su desaparición y del hombre que intentó secuestrar a un niño al mismo tiempo. La maestra que vio a la mujer podría dar una descripción adecuada, al igual que los padres que escribieron las cartas detallando al secuestrador masculino mencionado anteriormente. Por lo que sabemos, pudo haber sido un esposo y una esposa trabajando juntos para secuestrar a un niño para ellos mismos. Desafortunadamente, este fenómeno no es tan raro como se cree, sobre todo con adultos blancos que secuestran niños de color para evitar los costos y trámites de adopción legal. Puedes decir que esto es trabajo policial rutinario y que no se podía hacer pública la información porque podría interrumpir o desviar la investigación. Pero el Departamento de Policía de Minneapolis sí publicaba otra información en ese momento. Específicamente, los resultados de la prueba del polígrafo respecto a Laurent Burgess, que se podría argumentar, arruinaron la investigación y la confianza entre los padres y las autoridades más que cualquier otra cosa. Al final, no tenemos idea de quién pudo haberse llevado a Alexis debido a la completa falta de información adecuada proporcionada por los detectives. Sugeriríamos encontrar tanto a la mujer que fue vista por última vez hablando con Alexis en abril de 2002, como a la persona que fue vista intentando secuestrar a un niño en el campus de Highmount Boulevard ese mismo mes. O al menos consíganos sus descripciones y hagan retratos hablados de sus perfiles. Creemos que la mujer no identificada podría al menos conocer el destino de Alexis Patterson, si no estar involucrada directamente en su desaparición. También está el hombre que intentó un secuestro similar en el mismo sitio 6 semanas antes de Alexis. Sin duda, la niña de Washington Heights fue secuestrada y alguien allá afuera sabe exactamente lo que pasó. Es momento de dejar de centrarnos en la familia Patterson y buscar sospechosos y pistas en Milwaukee y otras áreas. Mientras tanto, debemos honrar la vida y el legado de Alexis Patterson como ella se lo merece. Ella no solo fue víctima de una tragedia, sino un pequeño faro de lo que la inocencia puede crear. Ella amaba y era amada por las personas. Ella hacía que las personas se sintieran cómodas incluso en situaciones difíciles, y repartía sonrisas y alegría en un mundo que a menudo carece de positividad. Aunque su confianza en extraños la metió en problemas y nos llevó a esto, no debería ser usado en su contra. Mejor pensemos en Alexis como alguien que aún puede volver a casa y dejar su huella brillante. Su madre y muchos otros confiaban en eso. Era un alma joven que amaba los colores vibrantes como el rosa y el morado. Y escapando al mundo del patinaje sobre ruedas en su tiempo libre, era una niña con mucho más por dar. Alexis Patterson sigue siendo un símbolo de felicidad, amor y la belleza creada por los seres humanos que viven con una fe desbordada en la felicidad y el aprecio mutuo. Detective de casos sin resolver.